decimos cuadra pero no checa, checa pero no cuadra. Y cuando me checa pero no cuadra, pues Ana Justín llega. Y entonces es tan fácil alterar la información, es tan fácil mover los datos. Yo ahorita les puedo presentar el estado financiero con utilidad o con pérdida. Ustedes díganmelo, solamente pídanlo y así entonces se estará haciendo. Y entonces ahí está precisamente Pitágoras, que se moriría. Pitágoras se moriría porque los contadores hemos olvidado la diferencia entre valor relativo y valor absoluto, porque los contadores no estamos tomando en consideración que somos los responsables de la generación de la información financiera. No estamos entendiendo que sobre esa información financiera se toman decisiones. Y cuando se toma una decisión, hay que asumir las consecuencias de la decisión. Pero ¿qué pasa cuando yo tomé la decisión sobre un estado financiero falso? No es que mi decisión haya sido equivocada. Lo que pasa es que yo la tomé con la información con la que disponía. Y eso es lo que no se vale. Porque ustedes véanse como inversionistas, como dueños, como trabajadores. ¿Qué pasaría cuando tomaron esa decisión? Y esa decisión fue hecha con información no fidedigna. Siempre he creído que las imágenes hablan a veces mucho más que 1000 palabras. Esta imagen, cuando pasó el caso de Enron, de su lado izquierdo, como podrán observar, son los inversionistas. Los inversionistas están triturando las acciones de Enron. ¿Por qué? Porque las catalogaron como bonos basura. Después de tener un valor incalculable, fueron bonos basura. Pero más triste y lamentable, la figura del lado derecho. El contador destruyendo la información no fidedigna. Qué terrible, qué terrible. Y entonces, voy a hablar un poquito, porque seguramente todos, y sobre todo por su juventud, de la mayoría de los de aquí presentes, pues han escuchado hablar mucho de las Big Four. Antes eran 5, ¿no? Y de las 5 quedan 4. Arthur Andersen, empresa que auditaba a Enron. Empresa que auditaba a Enron y que literalmente nace en 1913 y en el 2002 muere. Después de 85 años de existencia. Jóvenes, muchos de nosotros hemos establecido un despacho y ese despacho a veces ni siquiera localmente es conocido. Cuando ya nos va muy bien, somos reconocidos local y después regional. Y algunos podemos llegar al ámbito nacional. Llegar al ámbito internacional, muy complicado. Pero cuando se cometió este grave problema con Enron, literalmente, vean la figura del lado derecho, ese cuadro. Ese cuadro, salieron los hijos de trabajadores de Arthur Andersen para decir, yo también soy la cara de Arthur Andersen. No porque él cometió el delito, todos los que trabajamos en Arthur Andersen tenemos el mismo problema. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que la que se demeritó fue la profesión contable. Eso es lo más grave y lo más triste. Porque se supone que nosotros damos la credibilidad de la información que generamos. Características fundamentales de acuerdo a la A4 de normas de información financiera. Yo debo de estar generando información confiable. ¿Y qué sucedió? No lo hicimos. Tuvimos graves problemas, tuvimos dilemas de ética. Tuvimos que estar pensando cómo encubrir operaciones. ¿Saben cuál es el resultado? Hoy tenemos 75 nombres para decir que eres licenciado en contaduría.
licenciado en Contaduría y Banca, bueno, el más sofisticado, Ingeniería Fiscal. ¡Guau! ¿Por qué tener y cambiar tantos nombres? Porque queremos quitar la imagen que se tiene del tradicional contador, del que cometió estos quebrantos, el que hizo estos fraudes. Y entonces, ¡wow! Imagen para mí muy fuerte. No le des de comer a los contadores. Contabilidad creativa. A ver, jóvenes, yo pregunto, hay una característica fundamental que siempre nos dicen: los contadores somos bien, fuerte, fuerte, dígalo, cuadrados, ¿no? Yo espero que después de esta plática de hoy, jamás lo vuelvan a permitir. Los contadores somos muy normativos. Ajá, ¿verdad que se escucha diferente? Pero además, ¿por qué debo de ser normativo? Porque me preocupas tú. Me preocupa mi país. Me preocupa el mundo entero. Y por eso es que debo de ser exageradamente normativo. ¿Qué pasa entonces con la independencia, la ética, la responsabilidad, los valores, los principios de los contadores? Y es hacer énfasis en los contadores, pero a partir de este momento en la plática yo quisiera quitarle la palabra contadores. Yo quisiera dejarle nosotros los seres humanos. Porque no importa la profesión, no importa para nada absolutamente, desde que sea profesión o sea oficio. Absolutamente todos debemos de tener esta parte de principios y ética dentro de la organización como tal. ¿Cuál es la importancia del Código de Contador Público? Pues en primer lugar, la profesión contable solo va a tener fíjense, de todas las materias, solo tenemos dos grandes responsabilidades: ser totalmente normativos, pero además de ser normativos, ser totalmente éticos. ¿De qué me sirve ser un experto en normas de información financiera o IFRS, US GAAP? ¿De qué me sirve saberme el prontuario fiscal de punta a rabo si lo único que voy a hacer es ocuparlo de manera poco ética? El conocimiento sin el acompañamiento de la parte ética no nos sirve para nada. ¿Qué pasa en términos generales con todo lo que se refiere a las tendencias actuales hoy de la contaduría pública? En esta estadística me dicen, sí es cierto, estamos hablando de toda la homologación, por eso hoy todos estudiamos las normas internacionales de auditoría, por eso tenemos la parte de la convergencia, tropicalización de las normas de información financiera. Pero vean, hoy están demandando personas íntegras y éticas. Ese es nuestro verdadero quehacer. ¿Qué pasa? ¿No? Básicamente, hoy uno de los graves problemas que estamos enfrentando es la ley de lavado de dinero. Tuvieron igual hoy en esta mañana una plática un poquito hablando de la parte de la famosa discrepancia fiscal. Yo quisiera retomar algunos puntos que me parecen sumamente relevantes. Hoy, en términos generales, la autoridad está de manera más fuerte y fehaciente haciendo revisiones, hoy llamadas revisiones electrónicas. Iniciamos en septiembre con 300, la autoridad fiscal espera terminar con 3,000 este año. Fíjense nada más, la autoridad, quien ya empezó a leer la iniciativa de ingresos del 2017, podrá claramente observar que la autoridad piensa subir de un 50 a un 56% la recaudación.
¿Y por qué va a lograr incrementar esa recaudación cuando tal vez no estamos incrementando el número de contribuyentes? Porque va a haber todos los contribuyentes que han dejado de pagar correctamente sus impuestos. Porque hoy directamente cuando subo una balanza de comprobación le estoy diciendo si lo estoy haciendo de manera correcta o incorrecta como tal. Prácticamente algo importantísimo. Hoy existe algo que se llama el libre albedrío. Hoy todos tenemos la gran oportunidad de elegir y decidir qué hacer o qué no hacer. Es cierto, siempre vamos a tener invariablemente una cantidad de caminos impresionantes, de alternativas a más no poder. Pero en cada alternativa que tengo habrá algo bueno o algo malo. Ha habido gente que me pregunta, ¿y cómo sé si es algo que no es ético? Cuando te preguntas si lo que vas a hacer es ético o no ético, ya no es ético. Así de simple y sencillo. Si yo digo, es que hay que registrar esta operación, pero no es de la empresa. Hay que dar de alta a un trabajador con un menor salario. No es ético. El hecho solo de preguntarnos, cuando yo me cuestiono si lo que voy a hacer es correcto o incorrecto, en ese momento ya tengo la respuesta. No es correcto. ¿Qué sucede en términos generales? Ahora sí, viendo las características de la profesión del contador, el contador, y otra vez reitero, los seres humanos debemos estar centrados en valores. Ese es el principal y más importante de todas las cosas que tenemos que estar haciendo. Básicamente, ¿no quiere caminar? Aquí está. Debemos tener integridad y sólidos valores. La corrupción está presente. Muchas veces he escuchado decir, ¿y por qué pago correctamente mis impuestos si las autoridades no hacen lo correcto con mis impuestos? A ver, dos cosas. Tú determina correcto los impuestos y págalos. Y si estás inconforme con lo que las autoridades están haciendo con tus impuestos, quítate la cachucha y lánzate como ciudadano. Lánzate como ciudadano y entonces sí, como ciudadano exige con todo el rigor qué está pasando con el pago de tus impuestos. Pero no pidas qué está pasando con el pago de tus impuestos cuando tú no eres capaz de pagarlos de manera correcta. ¿Qué sucede en términos generales? Todos los contadores, hay un valor para mí que es el valor más importante que puede existir. Si bien es cierto la salud es algo fundamental en el ser humano, creo que el don más valioso que podemos tener se llama libertad. ¿Quién de ustedes ha hecho conciencia que un registro incorrecto de la información financiera te lleva al 69 del Código Fiscal de la Federación? Y déjenme platicarles de qué habla este 69. Este 69 habla de la simulación de actos. En esta simulación de actos me dice que cuando yo no logre desvirtuarla, todas las operaciones que se hayan hecho o realizado se consideran no realizadas. Pero no para ahí, porque una simulación de actos, de acuerdo al 109, ¿saben qué es lo que significa? Evasión. Y
la evasión, jóvenes, contadores, administradores, empresarios, docentes, investigadores, significa pena corporal, es decir, cárcel. Hoy te vas a ir a la cárcel. Como contador, ¿qué le vas a decir? Bueno, pero te llevo tus faritos, o tus alas, o tus Marlboros, según lo que te guste. ¿Ese es lo que le vas a consolar? Y yo sé, y triste, pero tristemente lo he escuchado, no una, ni dos, ni tres, ni 5 veces, N veces. El que no tranza no avanza. He escuchado decir a los alumnos, literalmente alumnos, maestros y gente, que me dice, pero es que si yo no lo hago, el otro sí lo va a hacer. ¿Sabes qué? Que lo haga. ¿Sabes lo que es poder llegar a tu casa y dormir? ¿Sabes lo que es poder llegar a tu casa y ver a tu hijo de frente y decirle que hiciste lo correcto en la empresa, en la organización? ¿Con qué cara podemos llegar a nuestros hijos, a nuestros colegas, a nuestros alumnos? Hoy, tristemente, la libertad de los contribuyentes está en nuestras manos. ¿Y qué puede suceder? Cuando te diga ese cliente, mételo, no importa, que así sea, tú solo recuérdale, no hay problema, 69B, Código Fiscal de la Federación. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando ya llega la autoridad y te revisa, ahí sí entonces dice el empresario, mi contador. ¿Y quién fue el que lo pidió? ¿Quién fue el que asumió ese riesgo? Pero también seamos conscientes y digámoslo. Hoy me duele como contadora cuando yo escucho que alguien me dice, recomiéndame a tu contador. No, hombre, el mío es buenísimo, nunca pagó impuestos. Por Dios, ¿eso es un buen contador? Digo, primero lo que tendría que recordarle a ese que se hace llamar contador es artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos estamos obligados a contribuir con el gasto público. Todos, sin excepción, porque estamos viendo y viviendo y recibiendo de este maravilloso país. Hoy tenemos esta luz, este escenario, este lugar, gracias a recursos públicos. Entonces no me vengas con que un buen contador es aquel con el que no pagas impuestos. No te hagas eso, contador. Cuando yo escucho claramente, por eso cuando me dicen, no hombre, es que este contador por 50 siempre te hace la contabilidad, yo lo primero que te digo, ¿de veras te está haciendo contabilidad o está haciendo cumplimiento de pago de obligaciones? Contabilidad es tan maravilloso el término, NIFA 1, técnica contable, del registro de todas las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que modifican la información financiera que sirve para la toma de decisiones. Hemos olvidado tristemente, mis queridos y estimados futuros colegas y colegas presentes, hemos olvidado el origen de por qué somos contadores. Somos contadores porque lo que generamos es información financiera y la información es poder. Y eso es lo que no hemos logrado transmitir a nuestros clientes. ¿Qué tenemos igual que hacer? El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. ¿Ya qué voy con esto? Hace muchos años tuve la oportunidad de estar en un concierto cuando vino la primera vez YouTube y estaba Bono. Y estábamos a la mitad del concierto. Pues ¿cómo estás a la mitad del concierto?
¿no? Con la adrenalina total.